Entonces, como siempre, le damos la bienvenida a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es jueves ya, qué rápido. Jueves 10 del mes, número 11 del mes de noviembre. Estamos exactamente en la tercera parte de este mes que tiene 30 días. Y que ya le están quedando 50 días a este mes, a este año 2022. Geopolítica por todas las vías de 14 TV. El audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde, y repetimos también en nuestras redes sociales, tanto la mía como la del programa. Gracias por estar con nosotros. En el día de hoy va a estar con nosotros el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Vamos a hablar con Servio Tulio sobre esta temática importante que maneja Finjus, que es una de las instituciones de la sociedad civil más respetada y respetable. Así que vamos a hablar con el amigo Servio Tulio en un ratito. Señores, hoy comienza la jornada censal. El censo va a durar hasta el 23, creo que es. El hecho es que comienza hoy. Y yo que me caracterizo por alguna responsabilidad cívica, le hago un llamado a toda la población dominicana. Participen en el censo. Cuando los empadronadores visiten su hogar, abra la puerta, están debidamente identificados. No es verdad que hay posibilidad de que un delincuente, bueno, hay la posibilidad, pero eso es remoto, que un delincuente se cuele con la indumentaria de un empadronador para provocarle un daño a una persona, a un hogar. El Estado, el gobierno ha garantizado la seguridad de esa jornada. Es natural que en medio de todas las dificultades de seguridad que tenemos en el país haya cierta aprensión sobre esto, pero no es un caso que vaya a ocurrir con alguna... pudiera ocurrir un caso, pero no es algo que vaya a entorpecer el censo. Otra cosa, no le haga caso a todas las exposiciones o las opiniones que usted oiga de que van a utilizar el censo para tal o cual cosa distinta de lo que se establece en este mecanismo, que es un mecanismo de Naciones Unidas, periódicamente, está establecido 10 años. Aquí nos hemos ido rodando del tiempo, porque somos muy particulares y como dicen en la calle que nada es nada, también en el censo lo hemos manejado así. Pero es un mandato de Naciones Unidas en todo el mundo. ¿Para qué? Para contar a todo el mundo. Lo del censo es solamente un conteo, una contabilidad poblacional de asuntos materiales, vivienda, se hacen censos de agropecuarios para ver cuántos animales hay en el mundo y a ver cuántos animales nos toca a nosotros comernos. Y así por el estilo. El censo no se usa más que para definir políticas públicas. Un país que no tenga estadísticas, ¿cómo por ejemplo puede saber cuántos hospitales está obligado a construir el Estado? ¿Cuántos, las carreteras, cuántos vehículos tenemos, cuántas viviendas hay, cuántos... Todo, las estadísticas son lo que perfilan las políticas públicas. Entonces eso que van a utilizar el censo para legalizar haitianos, esos son cuentos de camino. No le haga caso. Vamos a hacer la pausa más adelantada porque ya llegó nuestro distinguido invitado y nuestro compañero.
Así que vamos a la pausa y regresamos de inmediato con el doctor Julio César no, Servio Tulio Castaño Guzmán. Venimos ahora. 14 TV, televisión para todos. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. TV, televisión para todos. Gracias por seguir con nosotros y ya está con nosotros y con ustedes también nuestro invitado del día de hoy, un invitado muy especial. Estamos hablando fuera de cámara. Que yo soy muy amigo de los medios y a ustedes me tratan muy bien. Lo que pasa es que en el caso mío, yo heredo la relación con los Castaño Guzmán. ¿Por mi papá? Por el doctor Julio César Castaño Guzmán. Castaño de Payá. Así mismo es. Una figura de una, bueno, ese sí rindió. De una historia aquí. Ese rindió. Sí, rindió. Pues fue rector 3 veces de la UAS, ministro de Educación, procurador general, ministro de Trabajo, canciller. 80,000 cosas diferentes. No, rindió. Sí, rindió mucho. Una personalidad que... Lástima que muriera tan joven, 59 años. ¿Un muchacho? Sí, 59 años. Un muchacho, yo recuerdo, era ministro de Trabajo en ese momento. En ese momento era ministro de Trabajo, sí. Sí. Muy... Y el presidente Balaguer tuvo la gentileza de que dispuso que lo enterraran como jefe de Estado. Sí. 3 días de duelo. Sí. Esa es la verdad, cosa que le agradecemos profundamente. Yo lo visitaba con alguna frecuencia ahí en el Antonio Maceo. El Antonio Maceo con Correa Cidrón. Así mismo es. Sí. Él tenía el don del consejo. Sí. Era un consensuador, ¿se puede decir? Sí, y yo pienso que nosotros heredamos eso de él, o sea, esa visión de poderle buscar una solución a cualquier problema sobre la base del consenso, siempre respetando el criterio de los demás. Correcto. Porque cuando tú lees, por ejemplo, a Sócrates, a Platón, Aristóteles, tú llegas a la conclusión de que nadie se portó mal con el otro. A fin de cuentas, el hecho de que Platón tuviera una visión diferente a la del maestro y Aristóteles a la de Platón, evidentemente eso lo que te evidencia es de que la democracia se construye sobre la base de las diferencias de criterios. Siendo discípulos. Por supuesto, sí, y eso pasa mucho. Los 7 sabios de Grecia. Y eso pasa mucho.
A mí de la antigua Grecia me gusta mucho Pericles y Séneca, no era la verdad, porque Pericles era más conciliador que ellos tres. Ellos se apasionaban mucho. Pero Pericles, aparte de que era un buen comunicador, le gustaba mucho moderar Sí, el debate. Séneca era más vehemente. Sí, pero sin embargo, desde el punto de vista de lo que era la concepción filosófica, de la construcción de la ética y todo lo que tiene que ver con los componentes de la verdad es que Séneca fue uno... Tú sabes que yo a veces, Nelson, llego a la conclusión de que yo creo que vamos a tener que volver al principio. Honestamente hablando te lo digo. Sería una saludable decisión. Sí, porque yo veo que los debates muchas veces, y bueno, tú hablabas del censo, como, oye, pero ¿cuál es el problema de que en una democracia como la nuestra las diferencias de criterio afloren? O sea, y los niveles de ataques personales que se han dado durante este proceso, una cosa descomunal. Entonces, honestamente hablando, sin sentido, porque todo el censo no debe generar ninguna confrontación. Pero tú tienes que ir a, ¿cómo se llama el censo? Censo Nacional de Población y Vivienda. Entonces, entre las es un marco. Pero ¿cómo tú puedes diseñar políticas públicas? Yo oí a Juan Ariel ayer, que es uno de los jóvenes más talentosos que tiene el país, y que maneja la economía y que estudió estadística. Sí. En Harvard, Sí. Él decía que cómo tú puedes diseñar una política pública si tú no tienes una información certera de cuál es la realidad. Ojo de buen cubero. Inclusive hasta para tú poder diseñar una política de seguridad ciudadana, tú tienes que manejar datos a niveles, por ejemplo, de la densidad poblacional, a nivel de todo lo que tiene que ver ¿Dónde se producen los hechos? Pero por supuesto que sí. Entonces, yo honestamente hablando, y además ligar esto con todo lo que tiene que ver con el componente de nacionalidad. No, hombre, no. Un censo no tiene nada, absolutamente nada que ver con ningún componente ideológico. Es como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ética o todo lo que tiene que ver con la forma de ver la vida. O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, yo sinceramente, yo a veces me sorprendo de cómo muchas veces quiere justificar cosas que, honor a la verdad, no hay ningún argumento. No. Y es muy lamentable que una herramienta tan importante la ideologicen. Que dicho sea de paso, todas las ideologías terminaron en dictadura. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las ideologías. Eso es relativo también. Bueno, podemos hacer otro programa Sí, en esa dirección. Porque ha habido desviaciones. Claro, definitivamente que sí. Pero, hablando de políticas públicas y que tú estás representante fijo en la comisión de la reforma policial, Así es. da la impresión de que eso no avanza mucho. No, O estamos mal informados. Yo pienso que falta información. Y pienso que la falta de información probablemente haya sido una de las debilidades de este proceso. Pero entendí en principio cuál fue la razón de que se comenzara a dar información a partir de ahora. Tú sabes que esa es una institución clave de todo sistema democrático. Sí. Es decir, había gente que pensó como que uno iba a destruir a la policía. Uno, a fin de cuentas, a la conclusión que llegó fue que había que reconstruirla, que son cosas diferentes. Sí. Y llegamos a esa conclusión porque no hay un solo país en el mundo que no tenga una policía nacional. Hay países en donde han desmontado sus fuerzas armadas, que también ha sido un error. Pero la policía la mantiene. No, la policía la mantiene, eso es fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que es una institución que el Estado descuidó. O sea, no son los policías los culpables. Fue el Estado que descuidó esa institución. Cuando nosotros hicimos el levantamiento, el diagnóstico, volvemos al principio, es que tú tienes que hacer un diagnóstico. Un censo es un diagnóstico. Nosotros hicimos un censo a lo interno de la policía. Y lo hicimos asistir de la UNODOC, que es una institución de Naciones Unidas que se caracteriza por todo lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico,
pero también participa en muchos países en procesos no de reforma, sino de transformación y modernización de la policía. Lento. Muy lento. Esto es un proceso a mediano y largo plazo. ¿Qué pasó cuando ellos vinieron, que duraron 3 semanas aquí? Y que esos levantamientos lo hicieron con los policías. No fue un levantamiento que se hizo al margen de la institución. No fue en el laboratorio. No. Era con los generales, con los coroneles, con los mayores coroneles, los tenientes. Los que están en la calle. Y los que estaban en la calle, recabando información. Pero también hacían visitas in situ a los destacamentos policiales. Pero también evaluaron cuáles eran las condiciones en que laboraban los policías. Y la verdad es que las cosas que se encontraron ahí eran cosas que nos llevaron al centro de la reflexión a todo lo que fuimos parte de ese proceso. Esa es la verdad de todo esto. ¿Qué pasa? Acuérdate que hubo primero un grupo de trabajo que nombra el presidente bajo la coordinación mía. Sí. Bueno, hicimos ese levantamiento en 8 meses y entregamos un informe. Si tú lees el informe con el que estuvieron de acuerdo los miembros de la institución. De cuál es la situación real. Ellos no son beligerantes, tienen que acoger lo que ustedes digan. Sí, pero debo de confesarte de que nosotros no encontramos ningún escollo como para nosotros no poder hacer el trabajo que quisimos hacer. O sea, nunca sentimos ningún tipo de resistencia, honestamente no te lo digo. No es verdad que suelen ocurrir ojerizas cuando se plantean las reformas. Se da, pero cuando ellos se dieron cuenta cuál era la intención del proceso o el objeto del proceso, abrieron la puerta de la institución. Okay. Porque se vendió la idea como que uno iba a cerrar eso. Sí, a dinamitar el Palacio de la Policía. Y hay de aquel a quien se le ocurra hacer eso. Hay de aquel a quien se le ocurra hacer eso. Pero te hablo no de aquel a quien se le ocurra hacer eso, por lo que le pueda pasar a esa persona, sino por el problema que le buscaría a la sociedad. La consecuencia, sí. Son consecuencias que tú no vas a poder contener después. Sí. Se nombra una persona que fue parte del proceso, que lo han criticado mucho porque es un español, pero él es dominicano, un dominicano que nació en España y que venía trabajando aquí desde hace décadas. Sí, sí. Y que tiene una relación muy directa con instituciones gubernamentales. Ese, ¿cómo es? José Vila del Castillo. Pepe Vila. Pepe Vila. Que tiene su temperamento. A él ¿Es español? Exactamente. Él no tiene Twitter. Él no tiene Instagram. Entonces, de ahí que probablemente todo lo que se ha venido haciendo a partir de su llegada, que ha sido el producto de las recomendaciones que hizo el grupo de trabajo, la sociedad no cuente con informaciones por dónde va realmente el proceso. ¿Por dónde va el proceso? Se han evaluado la cúpula de la policía, el desempeño, a través de pruebas científicas, en fin, evaluaciones con las que ellos han estado de acuerdo. Porque todo se ha hecho de la mano de la policía. Se ha reestructurado de manera radical todos los programas de formación, de capacitación de los policías. Porque nos hemos dado cuenta de que los programas de formación que venían operando al interno de la institución eran totalmente deficientes. Para que tú tengas una idea, el IPE, que es la universidad de la policía, solamente contaba con 6 aulas, cuya capacidad no sobrepasaba 45 butacas. En aquellas aulas en donde había butaca, porque había 3 de esas 6 en donde no había butaca. No existían. Habían 9 escuelas de formación, todas con una doctrina diferente. Pero eso es una... son cosas serias. ¿No era homogéneo? No. Doctrina diferente para un mismo cuerpo. Doctrina diferente para un mismo cuerpo. Entonces tú te encontrabas con una serie de distorsiones y con una serie de prácticas, que es lo que durante estos meses se han estado desmontando.
obviamente, respetando a los policías, respetando el escalafón, respetando lo que dice la ley, que dicho sea de paso, déjame decirte lo siguiente. Porque el león no es tan fiero como lo pintan, es más fiero de lo que lo pintan. Sucede que en el año 2016 se modifica una ley que fue aprobada en el 2004. Esa ley generó muchos debates porque descentralizaba mucho todo lo que es ese poder que tenía el que dirigía la institución. Ya había un Consejo Superior Policial que no estaba compuesto por 13 miembros, sino por 7. Y ya, por ejemplo, Asuntos Internos estaba adscrito a ese Consejo Superior Policial y no respondía directamente al director. No al jefe. Exacto. Pero ¿qué sucede? No era subordinado. No. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros entonces llegamos a hacer el trabajo, nos encontramos que 20 reglamentos que eran lo que iban a ser operativos, la norma, nunca se aprobaron. Es decir, que la reforma del 2016 nunca se implementó. No, sí, si no hicieron los reglamentos, ¿qué va a implementar? Nunca se implementó porque estamos hablando de una ley orgánica. Pero más aún, no habían los protocolos. Tuve este problema que se da entre los policías y ciudadanos. Por ejemplo, el protocolo del uso de la fuerza. Sí, es verdad que había uno. Pero es universal. Sí, pero había uno que era del año 2000 y algo, pero muy 2002, algo así. Pero tú sabes que aquí hubo una modificación constitucional del 2010 que le cambió la lógica a lo que es no solamente el concepto de democracia, sino también a la estructura política del Estado. Es decir, nosotros pasamos de un Estado liberal a un Estado social, democrático y de derecho, en donde las personas, y tú has escrito muchísimo en el Caribe sobre eso, es el elemento fundamental. Sí. Pues esa institución no tomaba en cuenta nada de eso. ¿Qué nosotros? Tenía la lógica del comienzo del cállese, de su fundación. Siéntese ahí, tránquelo. Y el mundo cambió. ¿Qué pasa? Eso ha traído como consecuencia de que la institución, por su comportamiento frente a la ciudadanía, se separara de la sociedad. Y eso ha tenido un impacto en todo lo que tiene que ver con un componente de la seguridad ciudadana. Porque tú no le puedes dar respuesta al problema de la seguridad ciudadana con una policía separada de la ciudadanía. Claro. Oye, qué lío este. Claro. Es un lío serio. Entonces, todo esto, bueno, habían 9 escuelas y una sola biblioteca. Cuando tú vas a la biblioteca, eso parecería como una casa del terror. O sea, una cosa que tú dices, pero esto puede ser tenebroso. Esto puede ser la imagen. Oscura. No, pudiese servir como parte de un componente de la institución, del museo de la institución. Libros desfasados, o sea. No había una comisión de regente. ¿Y qué se ha hecho entonces? El presidente por decreto ha organizado todo lo que tiene que ver con, con la comisión ejecutiva. Obviamente, siempre con la aprobación del Consejo Superior Policial, porque todo lo que tiene que ver con la educación de la policía tiene que ser aprobado por el Consejo. Mira, Sergio Tulio, todo eso que tú estás describiendo, que no es ni la mitad. No, yo te estoy hablando de un eje, porque son 6 ejes. Pero te quiero decir que en ese comportamiento, un elemento muy, parece superficial, pero que tiene un peso fundamental en la mentalidad de la policía, es que los policías creen que son guardias. Ese es el problema. Entonces, a nosotros nos criticaban porque decían, bueno, pero es que ustedes no conocen la doctrina policial. ¿Pero de cuál doctrina policial tú me estás hablando? Si ahí habían 9 escuelas diferentes. ¿Cuál? ¿A cuál es que tú te refieres? O sea, ¿cuál es la doctrina? Yo te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que el escudo de la Policía Nacional es una réplica del escudo de la Policía de Nueva York.
Digo, esto es una cosa que a ti te va a dar hasta risa. No, yo conozco bien el caso porque yo acompañé a Bernardo Santana Páez. Que fue un muy buen director de la policía. Sí, muy bueno. Porque un excelente director de la policía. Porque Bernardo es un policía de verdad formado. No, y además tiene una visión cientista de la institución. Y el ministro Franklin Almeida, yo lo acompañé en varias actividades en New York, incluyendo una participación en John Jay. Ah, sí, John Jay College. Hicieron una relación ahí, que lo resalté el otro día. Y se visitó al comisionado de la policía. Y una comisión del comisionado de la policía vino aquí. Y se llevaron algunas ideas y trajeron algunas ideas, entre ellas adecuar el viejo escudo de la policía y copiaron el de New York. Oye, pero es una cosa que no tiene madre. Entonces, lo que te quiero decir, no, y además las condiciones de los destacamentos, las condiciones en que laboran los miembros de la institución, todo lo que tiene que ver con la parte humana del policía, todo lo que tiene que ver con la dignificación, todo lo que tiene que ver con el componente tecnológico. La policía no tiene ni siquiera un helicóptero. La policía no tenía en muchos de sus destacamentos ni siquiera conexión al internet. No tenían ni siquiera capacidad para recibir una denuncia en más de 300 cuarteles policiales a nivel nacional. En cuaderno. Pero oye, pero en casi 300 ni siquiera tenían la capacidad para hacer eso. Entonces, se está en ese proceso. Obviamente, se necesitan policías. Muchísimos policías no quieren seguir siendo miembros de la institución. Muchos se engancharon a la policía. Están ahí porque es un empleo. No, además, inclusive hasta se quieren ir. Muchos policías inclusive se engancharon a la policía para ellos resolver de manera individual el problema de la seguridad, de su seguridad. Cuando tú sabes que el problema de la seguridad, la solución es colectiva. Claro. Por eso que tú ves muchísimos asimilados, dueños de tiendas. Digo, vamos a hablar de esto con claridad. Sí. Si no, no va a tener ningún sentido que planteemos estos temas. Entonces, estas son las cosas prácticas que se están trabajando, obviamente siempre sobre la base del respeto a la ley, que comience a implementarse ahora. Entonces, yo le digo a muchos críticos que las leyes son hipótesis de trabajo. O sea, tú no puedes decir que una ley es mala o es buena. La ley por sí no va a resolver nada. No, la ley es un marco. Lo importante es tú poder de manera correcta regular lo que ella plantea y sobre todo tú diseñar las políticas, que muchas veces son más importantes que el contenido de la norma, que puedan contribuir a que la imagen de la institución mejore, a que las condiciones de los policías mejoren. De eso es de lo que se trata. Tú no sabes que desde el punto de vista de recolección de estadística, te estoy hablando literalmente hablando, ahí no había nada. O sea, ¿cómo una policía puede diseñar una política de seguridad si no cuenta con estadística? Pero no, o sea, en algo tan elemental como ir copiando datos para tener referencia. No tenían. Tú sabes que la recolección de datos, mi hija hizo estadística en Stanford, y tú no te puedes imaginar lo que es tú levantar datos. O sea, eso no es... No, es un esfuerzo. No, y además eso tiene un protocolo. Sí. O sea, hay una cosa que se llama la calidad en la recolección de datos. O sea, la recolección de datos. O sea, es una cadena. Eso no existía en esa institución. En estadística, control de calidad. Tampoco. Tampoco. Mira, por ejemplo, la institución cuando nosotros llegamos... Y oye, nosotros le solicitamos a la Cámara de Cuentas una auditoría de la policía. Porque esa era otra. Ahí había una serie de mitos. Y sucede que la policía es una dirección adscrita a un ministerio. La policía no es un órgano extrapoder. Porque la policía es un órgano civil. Totalmente. Es que estamos confundidos. No, entonces me dicen mucho, no, porque en la Constitución dice que es de naturaleza policial. Perfecto. Pero es que yo nunca he
yo nunca he conocido una policía que per se su naturaleza no sea civil. Lo que no dice la Constitución es que su naturaleza es militar. No, Eso es lo que no dice la no Constitución. Es castrense y se creen. Si dice que es policial, entonces es civil. La policía es un órgano, una institución civil armada, Sí, de hombres armados. de hombres armados, De hombres armados. pero es civil. Pero es civil. Esencialmente civil. Pero eso es así en todos los países del mundo. Ahora, nosotros somos tan creativos, ¿tú entiendes? La República Dominicana, que por no haber puesto eso en la Constitución, que fue un debate, yo recuerdo que yo participé en esa parte, en la reforma, pero finalmente, bueno, pues está bien, es policial. Si es policial, es civil, no hay ningún problema. Un elemento totalmente decimonónico, que los policías no pueden ejercer el voto. ¿Y por qué no? Eso es una red. Eso es una... Ahora, yo te voy a decir algo. Ya yo mi trabajo lo hice. Ya a partir del mes de diciembre del año pasado, el trabajo le corresponderá o le ha venido correspondiendo al comisionado, al ministro de Interior y obviamente al presidente de la República, que es el que ha manifestado una voluntad de hierro de que esa institución se transforme. Pero falta Pero es un proceso. Falta un elemento fundamental. Es lo que tú estás haciendo ahora. Comunicar de manera clara y precisa para que la gente sepa que de verdad están trabajando en eso. Y no lo que la gente cree que son una chercha. No. Inclusive han salido muchos policías, muchos de ellos voluntariamente, pero se están capacitando ahora mismo 3.000, porque la meta es, en los próximos 3 años, formar 9.000 policías. O sea, están haciendo falta policías. Uno de los grandes problemas del componente seguridad es la falta de policía en muchas de las localidades. Y esa es la estrategia que se ha diseñado en esta ocasión, de que en los próximos 3 años entren, pero de carrera, 9.000 policías con procesos de formaciones sólidos a los fines de que puedan interactuar con la ciudadanía. Es decir, 9.000 policías que estén en las calles. Un municipio con 5.000 habitantes y tiene un cuartel de policía con 3. Pero yo te voy a poner 3 agentes. Santiago, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Tú no sabes que en Santiago no hay un palacio de la policía? No. Que lo que hay es un furgón como destacamento. Como cuartel general. Un furgón. De eso es que estamos hablando. Y lo grande, Nelson, es que había gente que se oponía a este proceso. No, pero... Pero mira, la Cámara de Cuentas le hizo la auditoría. Porque no era una auditoría para estar metiendo preso a nadie. No era una acusación. Era para evaluar los procesos de los controles internos a lo interno de la policía. Que no existían. No existían. Pues evidentemente reflejó la auditoría. Lo que había. Y tú sabes lo que está pasando ahora. Que en materia de ejecución presupuestaria, la policía, oye bien, yo no te digo que existe el macuteo, de eso no es de lo que estamos hablando, porque esto es un proceso. Sí. Pero desde el punto de vista de lo que es la ejecución presupuestaria, y tú se lo puedes preguntar a doña Milagros Ortiz Bosch, está entre las tres instituciones del Estado que están manejando el presupuesto con mayores niveles de transparencia. Eso la gente no lo sabe. A partir de... Desde hace 2 meses que le hicieron la evaluación como producto de ese proceso. Yo no te digo que no haya macuteo. Pero es una ganancia neta ya. ¿Tú entiendes? Para lo que había. Pero ahí hay cosas y prácticas que se han desmontado. Otra cosa, dice el comisionado, no yo. Y lo estoy diciendo porque ya él lo dijo a los medios de comunicación. Te reitero, no soy yo el que estoy diciendo eso. Es Pepe Villa. Yo estoy dando como información algo que ya ha dicho Pepe en 3 intervenciones que he visto que ha dado. Dice él, no yo, que ya los policías no tienen que pagar por el uniforme, que no tienen que pagar por las botas que se le asignan, que ya no se paga por los traslados
que se le hacen a los miembros de la institución. Que ya no se paga por los ascensos, dice el comisionado para la reforma y transformación de la... No yo. ¿Y tú le crees? ¿A él? Ah, Bueno, yo creo que si él se está expresando en ese tono, a mí merece toda la credibilidad. él tiene toda la credibilidad, pero yo no le creo. Ah, bueno. Porque esa conducta de 40, de 80 años no se borra en Sí. 3 meses. Pero oye, ¿por qué yo Excúsame. creo en eso? Yo creo en eso porque el que firma los ascensos no es el director de la policía, es el presidente de la República. Y los últimos ascensos que se hicieron, ¿Siempre ha sido así? Sergio? no, pero siempre ha sido que le mandan al presidente eso, ¿Y ahora para cómo? que lo firme. Ahora ¿Y no quién es lo así. depura ahora? Ahora está el presidente, está el consultor jurídico de la presidencia, en donde los ascensos se hacen de conformidad a lo que la ley establece, por lo menos los últimos que se hicieron. Y te voy a decir dónde fue que tuvo el problema. Y el ministro de Interior y el director de la policía. Ya no es una cuestión entre el director de la policía y el ministro de Interior. Ya ahí confluye un comité. Pero te voy a decir algo más. Sí, ya hay un poquito más de filtro. No, porque a fin de cuentas el que firma eso es el presidente. El responsable de eso es el presidente. Porque él es el que firma el decreto. Sí. ¿Dónde fue que se presentaron los problemas? Que lo hubieron. En las personas que fueron, en algunas, separadas de la institución. En donde aspectos o derechos que se les debieron de haber preservado, no se les preservaron. ¿Y qué pasó? Se creó una comisión y al día de hoy se han revisado unos 300 expedientes y han sido reincorporados a la policía 56. Te estoy hablando de gente con rangos importantes, Es un dato importante. con rangos importantes. Es un dato importante. Ahí se violentaron los procesos. Es un dato importante. Entonces, esas son prácticas que hay que ir desmontando al paso. Pero te lo estoy dando como información, no porque yo haya sido parte de esas comisiones y cosas. Pues ya yo, vuelvo y te reitero, soy miembro de una comisión ejecutiva Pues ya que le está ya dando seguimiento al proceso. Ya cumpliste el papel. Pero ya- El papel activo ya lo cumpliste. Sí, no, ya yo terminé mi trabajo. Ya son otros los que están ejecutando las políticas que se vienen diseñando. Bueno, pero según lo que has dicho, yo creo que hiciste el trabajo. La historia lo dirá Nelson, porque es muy temprano y a fin de cuentas yo creo que esto dependerá del éxito. No de lo que haya hecho el grupo de trabajo, sino de que se le dé continuidad. Este es un proceso de 4, 6 u 8 años. Lo importante es que aquí las políticas... Vamos a seguir, al final lo ponen... Vamos a seguir corrido. El tema aquí de resolver problemas es el comienzo, que no comienzan. Entonces, eso es un largo plazo, pero ya se comenzó Sí, pero muchas veces las cosas se comienzan y se dejan en el y camino. se dejan en el camino. No, y yo te voy a decir algo, si este proceso se tronca en el camino, todo este proceso va a resultar peor que lo que se encontró como institución. Ese es el riesgo. No seguir adelante. Bueno, hay que tomar medidas. Tú sabes lo que se hizo por instrucciones del presidente. Y hablo por instrucciones del presidente porque ya yo dejé de ser blanco, ¿eh? El blanco no soy yo. Sí. Por instrucciones del presidente, el que viene coordinando todo este trabajo de reformulación del componente educativo es nada más y nada menos que Roberto Santana y Adriana Muquien Sams Benz y 6 rectores, ex rectores de las más emblemáticas universidades de este país, conjuntamente con los más connotados académicos de la Policía Nacional. Son ellos los que están liderando el proceso Pero sí, el proceso formativo. formativo, Que que es es fundamental. Porque todas las policías del mundo, sus miembros entran vía la academia. Sí. Aquí entran vía recursos humanos, ahí comienza el problema. Eso fue lo que yo resalté en el caso de John Jay. La policía de New York
está Academia. formada por John Jay. Academia. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública y del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. Desde hace muchos años. Y agradezco que todo lo que llega ahí. Bueno, vamos a dejarlo. Para tú ser defensor habiendo estudiado Derecho, tú tienes que entrar a la carrera. Para tú ser Ministerio Público habiendo estudiado Derecho, tú tienes que entrar a la carrera. Para tú ser juez, habiéndote graduado de abogado, tú tienes que entrar a la carrera. Sí, sí. Por eso tiene que pasar con la policía. A usted ser policía, tiene que entrar por la Es la, carrera. la creación del Para tú ser agente penitenciario hoy en día, debe tú entrar tienes a- que hacer carrera. Sí. De eso es de lo que se trata. Todo es la formalización de Todo es lo que se trata, de Sí. eso es de lo que se trata. Obviamente una carrera que se fundamente sobre la base de unos estándares internacionales que puedan garantizar que quien se gradúe como policía, evidentemente cuente con las condiciones y el Se perfil corresponde. para ser miembro de la institución. Ustedes celebraron el otro día Los 32 años. 32 años y el presidente de la República estuvo en el lugar. Fue el conferencista. Fue el invitado. conferencista y allí lanzó la idea de la creación del... Ministerio de Justicia. que ya existió anteriormente, Sí, hombre, claro. pero creó cierto escarceo público Sí. porque, y yo me inscribo en lo que... Del grupo que fueron sorprendidos. sorprendido y además me creó cierta duda sobre la viabilidad. ¿De qué se trata? Que una de las banderas del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, es la independencia del Poder Judicial. Y ocurre que el ministro de Justicia sería nombrado por el presidente de la República, Claro, pues nadie claro. puede nombrar más Por supuesto. ministro que no sea el presidente de la República. Por supuesto. ¿Tú estuviste de acuerdo con la creación con la idea de la creación? Claro, y te voy a decir por qué. Entonces explica dónde confluye Claro, claro. la independencia del del Ministerio Ministerio Público, Público. con el Ministerio de Justicia. Sí, oye, ¿qué es lo que pasa? Lo primero es que no es una novedad eso. Ya en el gobierno del presidente Fernández, acuérdate que cuando llega Danilo Medina, el presidente Medina, él abolió el comisionado para la reforma de justicia. Él dijo que eso no era necesario ya. O sus asesores. Tú sabes que esa era una institución creada por decreto. Pero ¿qué pasa? Esa fue una institución que existió hasta el 2012. Cuando Alejandro Moscoso Segarra, ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia, que fue director del comisionado, era comisionado, se elaboró un proyecto. Pero también elaboramos un proyecto cuando era Lino Vázquez, el comisionado, Hoy magistrado hoy magistrado del Entonces, Tribunal Constitucional. Porque oigo gente que dijo que eso era inconstitucional. Oye, ¿de quién es que te estoy hablando? Los que tuvieron la idea de que se creara el ministerio. Y eso vino luego de la reforma constitucional del 2010 y te voy a decir por qué. Porque todo esto tiene un trayecto, una historia. Pero oye qué sorpresa esta. Félix Bautista, el año antepasado, en el 2021, sometió un proyecto de ley para que se cree el Ministerio de Justicia. Félix Bautista. el senador Félix Bautista. El senador Félix Bautista. Que dicho sea de paso, es uno de los senadores más laboriosos. Yo no había visto una cosa igual. Productivo en exceso. Una cosa impresionante. Sí, sí. Y déjame decirte, un proyecto muy bien estructurado, hasta tal punto que yo, como a mí me llamaron para trabajar en ese proyecto, yo he propuesto que tomemos como hipótesis de trabajo el de Félix Bautista. Porque Félix es brillante. ¿Cómo que sí es brillante? Eh. Bueno,
¿De qué es de lo que se trata entonces? Para que tú veas de qué es de lo que estamos hablando. ¿Tú dijiste ya que aquí había un Ministerio de Justicia? Sí. Bueno, todavía el letrero está ahí en el, Sí. en el Palacio Viejo. Lo que pasa es que se abolió en el año 1964 y sus atribuciones se le transfirieron a la Procuraduría General de la República. Sí. Una de las razones por la que el procurador lo nombra el presidente, porque el procurador hoy es el ministro de Justicia. También. ¿Es el equivalente? Sí. Si nosotros estamos hablando que queremos fortalecer a la Procuraduría en todo lo que tiene que ver con su función natural, de conformidad a su naturaleza, y me paro ahí. ¿Cuál es la naturaleza o cuáles son las funciones partiendo de lo que debe de ser lo que se haga desde un ministerio público? Yo fui ministerio público, yo fui procurador general adjunto. Sí. Tú lo sabes. Sí. O la función natural de un ministerio público es la de investigar, instrumentar expedientes, presentarlo ante el sistema de justicia, defenderlo, representar a la sociedad en ese sistema. Pero no el de estar administrando recintos penitenciarios. Esa no es una función del Ministerio Público. ¿Tú te encuentras lógico que el que persigue sea el que termine administrando los recintos penitenciarios? Es decir, que el actor del sistema que acusa y que busca una condena sea al que condenaron, el que le administra. Después le da la comida, lo cuida. ¿Tú te encuentras eso lógico? Sí, parece como una distorsión. Por eso es que tú ves que en la Constitución del 2010, y tengo que recordar a Radamés Jiménez, que era el procurador, en el artículo 169, párrafo 2, y te lo voy a citar, esa atribución de la Procuraduría General de la República, la administración de los recintos penitenciarios, u otro órgano creado por ley, el Ministerio de Justicia. ¿Tú crees que es lógico que una Procuraduría General de la República tenga como atribución estar administrando la dirección de alquileres, casas y desahucios? No. O que esté cobrando multa, o que sea la que tenga que ver con los S4, o que sea la que tenga que ver con el órgano persecutor, con estar expidiendo todo lo que tiene que ver con las asociaciones sin fines de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y más aún, Nelson, si tú escuchas el discurso de la magistrada Miriam Germán de su rendición de cuentas de este año, de eso era de lo que ella se estaba quejando. ¿Tú crees que el Ministerio Público tiene que estar administrando el INASIF? Digo, una institución totalmente deficiente. Eso. Bueno, pero no por la institución en sí. Y no porque no le han dado la importancia. Es que no hay tiempo. El Ministerio Público hay que dejarlo que haga su función y fortalecer lo que es su atribución natural. Entonces, a partir de la creación hipotética todavía del Ministerio, Sí, es muy hipotética. del Ministerio de Justicia, la Procuraduría se encargará básicamente de la investigación y de litigar. Sí, de litigar, tendrá bajo su cargo, porque es un mandato constitucional, la parte de la política criminal, pero un Ministerio de Justicia pudiese coordinar a los actores en tanto a todo lo que tiene que ver aspectos como ese. Nosotros tenemos un problema y es la descoordinación que hay entre los actores del sistema, en donde los jueces andan por un lado, el Ministerio Público anda por otro lado, la policía por otro lado, la defensa por otro lado, en fin. Faltaría que haya una cabeza, no que se intromezca, pero sí que pueda coordinar algunas acciones con ella. Claro que sí, como pasa en la mayoría de los países. Yo no estaba muy de acuerdo, pero yo creo que me está convenciendo, porque a partir de todas esas distorsiones que confluyen en la Procuraduría General de la República, incluso terminan debilitando su capacidad para lo que debe realmente tener fortaleza. ¿Tú sabes qué es fortaleza para
¿Tú sabes qué porcentaje del presupuesto gasta el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, en todo lo que tiene que ver con la administración de los recintos penitenciarios? ¿Qué porcentaje tú crees? Después de sacar personal y todo. Ah, bueno, incluyendo todo eso. Todo tiene que pues, pagar. el 60%. Tú sabes lo que tú administrar, solamente administrar el 70% de los recursos que a ti te asignan en una atribución que no va con la propia naturaleza de tu institución. Eso quita tiempo. Sí, es una distorsión, realmente. Pero más aún, nosotros tenemos un sistema penitenciario bipolar. Nosotros tenemos un nuevo modelo que controla la Procuraduría General de la República, pero nosotros tenemos un viejo modelo que no lo controla la Procuraduría General de la República. Oh, pero, Lo controlan los militares y los policías. pero cárceles en una fortaleza militar. En el siglo XXI. Eso hay que desmontarlo. El Ministerio Público no ha tenido el tiempo ni los recursos para hacer eso, para dar ese paso. Pero no ha habido la decisión. Porque Es una decisión política. Cuando comenzaron con el nuevo modelo, debieron plantearse como finalidad, bueno, vamos a sacar toda esta locura de ¿cuántos son? 35 cárceles 37. en recintos militares. Que la administran los guardias. No, son en sentido general 37 cárceles, pero cárceles que lo manejan ellos son casi 20. Son casi 20. Más de la mitad. ¿Y quién controla eso? Yo te pregunto. ¿Hoy quién le vaya a ordenar guardia? ¿Pero quién controla eso? Entonces, esas son las cosas de las que nosotros estamos hablando, o de las que se ha venido hablando en los últimos 13 años. Todo eso lo va a abolir Todo el eso lo Ministerio sumería el Ministerio de Justicia. Bueno, perdón. Entonces hay que darle calor a eso. No, yo pienso que lo importante es que el presidente dijo que eso se iba a abrir al debate para desmontar mitos. Son argumentos poderosos. No, y además yo te voy a decir una cosa, Nelson. Cualquier cosa que pueda atentar contra principios constitucionales se quitan del medio. Claro. Porque a fin para de eso es el cuentas, debate. a fin de cuentas también nosotros estamos sobrecargando el Tribunal Constitucional. Porque todo es bueno, pues vámonos para el Tribunal Constitucional. Y nosotros tenemos que crear conciencia de que los tribunales constitucionales tampoco gobiernan. Hay cosas que son atribuciones exclusivas de ciertos poderes del Estado, que tienen que estar conscientes, que tienen que decidirla conforme a la Constitución. Sin miedo. Pero no dejársela al tribunal, Decidirla sin miedo. que dicho sea de paso, ha hecho un trabajazo. Yo creo que a Milton Rey Guevara va a haber que hacerle una estatua en este país. Sí, lamentablemente ahora el año próximo termina su periodo. Eso es un hecho. Y no lo podemos reelegir. Deberían reelegir, buscar la forma de No, reelegir. hombre, no lo podemos reelegir. Esas son las cosas de las que uno se lamenta haber puesto en la bendita Constitución. Porque la verdad que el doctor Rey Guevara 6.019 sentencias. ha hecho un trabajo formidable. Un referente internacional. Es probablemente el Tribunal Constitucional ahora mismo está entre los 10 tribunales constitucionales más emblemáticos del mundo. Del mundo. Y no es que se vaya a personalizar, se vayan a personalizar las decisiones, pero la persona establece su perfil en las instituciones. Sí, además él tiene una visión de Estado. Sí. Él tiene una visión de Estado. Y también los demás miembros del Tribunal Constitucional, ahí hay un contrapeso. Sí. Tú sabes que el Tribunal Constitucional, ahí es el componente ideológico, ahí es la parte política de la justicia, lo que se decide en ese órgano. Y por eso es que tú ves que las decisiones del Tribunal Constitucional generan tantos debates, Sí. porque el componente ideológico, Juega su papel. el tema de las causales, el tema de las minorías, el tema, oye, eso genera, y esas son cosas que generalmente terminan en un tribunal constitucional. Y esa es la naturaleza de todos los tribunales constitucionales del mundo. Todos los tribunales constitucionales. Pero la verdad es que nosotros como dominicanos tenemos que sentirnos más que orgullosos de haber construido en apenas, señores, 12 años,
una institución que está sirviendo como referente a nivel mundial. Y yo me siento orgulloso de que tú hayas estado aquí. Concho Nelson, y yo me he sentido muy bien de verdad de haber sido parte de este espacio en el día de Sí, hoy. sí, para mí, inmenso placer. De verdad que un abrazo. Gracias, fuerte. Nelson. A ustedes gracias también por su atención este día. Mañana a las 8 de la mañana otra entrega de Geopolítica.